de manera detenida los ácidos, vimos el concepto de Bronsted, de ácidos y de bases. Y ahora vamos a hablar de las bases. Ok, entonces, habíamos dicho también que teníamos también un grupo de bases fuertes que nos las aprendíamos de memoria, ¿sí? Que eran las del primer grupo, y del grupo 2 teníamos calcio, estroncio y bario. De la misma manera que determinábamos cuál era la concentración de H+ en los ácidos, ahora para las bases, lo que tenemos es que aquellas que son fuertes, que corresponden a este grupo de los electrolitos fuertes, pues disocian completamente, y al disociar completamente lo que nos permite es calcular la concentración de las especies en función de la disociación que se esté presentando. En este caso, por ejemplo, si tenemos una concentración 0,10 molar de NaOH, entonces la concentración de Na+ será 0,10 y la concentración de OH- será 0,10 molar también. Como hacíamos en el caso de los ácidos, pues en este caso particular también podemos calcular el pH a partir de esa concentración de OH-. Lo que ocurre es que como el pH corresponde a la concentración al logaritmo negativo de la concentración de H+, pues ahora determinamos primero concentración de OH-, que es la que nos está dando la especie, y la concentración de H+ se puede calcular por la relación de pH y pOH o por KW, ¿sí? Estamos ahí sintonizados muy bien. Entonces tendríamos que en este caso particular la concentración de OH- será igual a 0,10, por tanto el pOH será igual el logaritmo negativo de la concentración de OH-, es decir, que será igual a 1. Muy bien. El pOH es un recurso para informar el pH de una solución, es decir, si bien las dos escalas son válidas y se manejan de manera cotidiana, dependiendo si estamos hablando de un ácido o de una base, pues lo que se usa es que se informen en términos de pH, porque eso nos facilita la apropiación de la condición. Ok, entonces tendríamos que, para poder informar el pH, diríamos que el pH es igual a 14 menos pOH. Entonces tendríamos que decir 14 menos pOH, es decir que tendríamos que el pH es 13. Efectivamente corresponde a un pH de una base, como habría de esperarse, más en el caso de una base fuerte, en la que esa concentración de OH- pues es importante por la disociación que tiene. El otro recurso para determinar el pH es que a partir de la concentración de OH- también se puede calcular con la relación de KW, que resulta de gran utilidad a partir de esto, ¿cierto? Entonces, a partir de KW sabemos que corresponde entonces a la concentración de H+ por la concentración de OH-. Dijimos también que durante todo el capítulo, excepto cuando se dijera lo contrario, asumiríamos que se estaba llevando a cabo 25 grados centígrados. Esto con el propósito de tener establecido el valor de KW y no tener que estar calculando todo el tiempo. Vamos a entender que el valor de KW es 1 por 10 a la menos 14, por tanto, a partir de esta relación podemos hallar la concentración de H+, que correspondería en cada caso pues, a la constante de autorización del agua respecto a la concentración de OH-, que es la que se ha determinado previamente. Entonces tendríamos 1 por 10 a la menos 14 en relación con la concentración de OH-, que sería 0,10, y ahí tendríamos la concentración de H+, sería igual a 1 por 10 a la menos 13, y ahora el pH, que sería igual a 13. Cualquiera de los dos recursos es válido, porque las dos relaciones resultan de la misma autoionización del agua, que es uno de los recursos más importantes que tenemos para calcular pH y pOH. Hay una excepción pequeña acá, no es tanto una excepción como una característica particular, es que solo en el caso de las bases que tenemos del grupo 2, vamos a tener que considerar entonces una estequiometría diferente a una relación 1 a 1. Les decía que a diferencia de lo que ocurre con el equilibrio químico,
en el que la estequiometría define el planteamiento de todo el sumario de la reacción, pues en este caso particular, en ácidos y en bases, excepto las que corresponden al grupo 2, la estequiometría será siempre 1 y eso simplifica la forma en que presentamos el cálculo. Si estamos hablando de este hidróxido, ¿sí?, esto querrá decir que es fuerte, por tanto estará disociando como calcio 2 más 2OH menos, y aquí está la diferencia, ¿sí? Este será el único caso en el que hay una estequiometría distinta, ¿sí? Y esa estequiometría distinta incide en los cálculos, por supuesto, porque ahora si tenemos una concentración 0,10 molar, por ejemplo, del hidróxido de calcio, tendremos una concentración 0,10 molar para el calcio y 0,20 molar de OH-. Esto entonces nos afectará el pH de esa manera, solamente en este caso. Hay otra característica particular que deben tener en cuenta cuando hablamos de disociaciones de hidróxidos, solo para los hidróxidos. Entonces, cuando hablamos de la disociación de los ácidos, decíamos que bien podían disociarse en presencia o no de agua. Es decir, podemos plantear, por ejemplo, la disociación del HNO3. Lo primero que habrá que precisar es si es fuerte o débil para saber si lo planteo directo o si lo planteo en equilibrio. Como este es fuerte, entonces sabemos que lo plantearemos directo y quedará disociado como H más NO3 menos. Entendiendo que el H más como tal no existe, que lo que estamos haciendo es una disociación simplificada y estamos dejando H más en lugar de H3 o más. También puede hacerse y es igualmente correcto HNO3 más agua, y aquí estaríamos planteándola de acuerdo con el concepto de Bronsted. Entonces tendríamos que es igual H3 o más NO3 menos. En cualquier caso, H más o H3 o más corresponde a la misma especie. Lo que pasa es que de una manera la estamos presentando abreviada y de otra manera la estamos presentando completa, pero no cambia para nada los cálculos. Mientras que en la ecuación de disociación de un hidróxido no interviene el agua. En la ecuación de disociación de un hidróxido, ahora no podemos hacerlo con o sin agua, siempre será sin agua, porque el OH- resulta de la disociación misma de esta especie. Entonces, este tipo de ecuación de disociación de una base fuerte no admite el agua, estaría antes y seguiría estando después, por tanto no se pone en la disociación, entendiendo por supuesto que esta disociación ocurrirá en agua precisamente porque el NaOH será sólido y pues, disociará generando estos iones. Esta es una diferencia importante cuando hablamos de los ácidos fuertes y de las bases fuertes. Los ácidos de cualquier tipo admiten o no el agua en la expresión, mientras que las bases fuertes no admiten el agua en la ecuación de disociación. Sin embargo, cuando hablamos de bases débiles, ahora es indispensable incluir el agua. Cuando hablamos de los ácidos, esa pregunta es importante. Fíjate que, por ejemplo, de los ácidos polipróticos que tenemos hasta ahora, que hemos visto, hablamos del H2SO4. ¿Por qué no puede disociar de la misma manera y tener dos H's más al otro lado de la ecuación? Bueno, porque sabemos que el H2SO4 es un ácido fuerte en la primera disociación. Entonces planteas las disociaciones distintas, ¿cierto? Tendríamos la primera que es fuerte, y aquí tendríamos H más HSO4 menos, sale un H más en la primera etapa, y ahora en la segunda etapa este ya va a disociar en equilibrio como H más SO4 menos. La salida de los protones ocurrirá en etapas, ¿sí? Sale primero uno en la etapa 1 y en la etapa 2 sale el segundo protón. Los otros ácidos que tenemos polipróticos, es decir, que tienen más de un protón, tienen disociación en equilibrio y salen uno a uno. Y cada proceso es distinto al anterior y eso hace entonces que tenga una constante para la primera disociación, otra para la segunda, otra para la tercera. En este caso particular no hay constante para la primera disociación porque en la primera disociación no hay equilibrio y es la única excepción.
está también el selenúrico, que les había dicho, pero bueno, este no es tan común. A diferencia de lo que ocurre en este caso, es que aquí la disociación es fuerte, completa. Es la única excepción que van a tener del resto de las estequiometrías en A1, en las disociaciones, porque los ácidos sí disocian por etapas. Serán solamente para estas tres especies que tengan esta condición, ¿sí? Ahora, aquí todos tendrán el mismo manejo. En este caso, pues simplemente se considerará que la concentración de OH- es 0,20 molar y se hacen los cálculos exactamente igual, ¿sí? No tienen dificultad alguna. ¿Qué ocurre entonces con el otro grupo grande de compuestos que vamos a ver como bases? El resto de las bases que no son estos hidróxidos del grupo 1 y los que hay como excepción del grupo 2 son bases débiles. Las bases débiles son muchas menos en número que los ácidos, porque en realidad las bases tienen un límite de solubilidad en general. Entonces, como bases débiles tenemos en principio el amoníaco. ¿Sí? El amoníaco es la base débil representativa. Entonces, dentro de las débiles, como ocurre con los ácidos, entonces tenemos una especie que en realidad en presencia de agua, de acuerdo con el concepto de Bronsted-Lowry, se va a protonar. La razón por la que se protona es porque tiene un par electrónico que le permite entonces aceptar ese protón, en este caso, vincularlo dentro de ese enlace que va a generar con ese par electrónico que tiene. Como esta base no hace parte de los hidróxidos que sabemos que son fuertes, entonces ahora se plantea el equilibrio como corresponde a los electrolitos débiles, ¿sí? Su naturaleza básica hará entonces que se protone y al protonar se generará el ácido conjugado, que será la especie protonada, y el OH-. Aquí está el carácter básico. Aquí se evidencia entonces el carácter básico de este tipo de sustancias. Muy bien. Esta es por definición la base débil que nos permite explicar el comportamiento de estas. Como ya estamos hablando de un equilibrio, entonces podrá ser descrito ese equilibrio a partir de la expresión de la constante de equilibrio. En la constante de equilibrio entonces tendríamos que, como ocurre con las constantes de acidez, también tiene nombre propio y en este caso se llama constante de basicidad. Esta constante de basicidad quedará expresada entonces como el producto de la concentración de los productos, cada uno elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico de la ecuación balanceada, que en este caso es 1, para todas las bases débiles será 1, en relación con el producto de la concentración de los reactivos. En este caso tendríamos la concentración del NH3 y la concentración del agua. Hay que recordar que el agua en esta ecuación se está presentando como líquido, ¿sí? Es el solvente en el que está ocurriendo el medio, en el que está ocurriendo esta disociación. Por tanto, el agua sale de la expresión. No hace parte de la expresión de la constante de equilibrio por el estado de agregación que tiene, ¿sí? De esta manera, entonces, esta expresión nos queda simplemente por la concentración de NH3. Estas constantes también, como las anteriores, se miden experimentalmente y la comparación entre constantes nos permite dilucidar o comparar la fuerza básica que tienen una serie de bases en común, ¿cierto? Es decir, comparar la fuerza que tienen esas bases. El valor experimental de la constante de disociación del amoníaco es 1.8 por 10 a la menos 5. Este es el valor experimental a 25 grados centígrados. El valor de la constante del amoníaco es igual en número al valor de la constante de disociación del ácido acético. Pero no son constantes iguales, no se puede caer en el error de decir que la constante del amoníaco es igual a la constante del ácido acético, porque en realidad tienen el mismo valor, pero una es una constante de acidez y otra es una constante de basicidad. La interpretación que podríamos dar en este sentido sería que el amoníaco tiene tanta fuerza básica como fuerza ácida tiene el ácido acético. Lo que nos permite es comparar la fuerza, pero en la dirección que corresponde a esta definitivamente es una base. Y el ácido acético definitivamente es un ácido. Entonces tendríamos la constante de basicidad
que este valor es determinado experimentalmente, está en su tabla de constantes, ¿sí? Se ha determinado experimentalmente a 25 grados centígrados. De esta manera encontramos pruebas bases que, como les decía, son menos, porque aparte del amoníaco, las bases débiles comunes son derivados mismos del amoníaco, en cuyo caso se llaman aminas. Entonces, el carácter básico del amoníaco está dado en que tiene este par electrónico, como les decía, y tiene una estructura de esta manera. ¿Sí? Aquí se llama amoníaco, aquí tiene el par electrónico, que es el que le da el carácter básico. Entonces, cuando está enlazado a 3 hidrógenos se llama amoníaco, ¿sí? Y las aminas entonces eran las variaciones de esta estructura cuando uno de los hidrógenos es reemplazado por un grupo, por ejemplo, en este caso si está un hidrógeno reemplazado por un grupo metilo, entonces en este caso se llama metilamina. ¿Sí? De esta manera se nombra, ¿sí? Esta es la metilamina. Si tiene dos grupos CH3, entonces será dimetilamina. Si tiene 3 grupos CH3 será trimetilamina. Si tiene 2 grupos CH3 y un grupo C2, CH2CH3, entonces será etil-dimetilamina y así sucesivamente. ¿Sí? El carácter básico de estas especies en realidad está dado porque este amoníaco tiene ese par electrónico libre. Y pues ahí encontrarán en las que tienen, en general son compuestos derivados del amoníaco, son las más comunes, que son aquellas aminas de masa molar bajita, de peso molecular muy bajo. Estas son las que son solubles. Todas las otras que son supremamente comunes, al igual que todos los otros hidróxidos, que también son supremamente comunes dentro de las estructuras, pues tienen un límite de solubilidad y eso hace que no se vean dentro de este capítulo, pues que estamos viendo equilibrio acuoso o equilibrio iónico. En general, estas son las bases débiles que tenemos, con las que vamos a trabajar. Para cualquiera de estas, entonces tendrán un comportamiento similar. Acá en lugar de ser NH3, pues será CH3, NH2 y así sucesivamente. Se va modulando la fórmula dependiendo de los grupos que se estén atendiendo, ¿sí? Estas son las aminas, las bases débiles que vamos a considerar. El tratamiento que se da a los datos en este sentido es similar, como les decía, al que se da con los ácidos.